Muy excelente día, estimados estudiantes. Por acá quienes habla, su profesor Ronald Sierra. En esta oportunidad le daré un resumen de lo que es la primera unidad de configuración de equipos de comunicación, la cual es la columna vertebral de su infraestructura de red. Entonces, dicho esto, iniciemos. Configuración de equipos de comunicación. Tenemos obviamente lo que va a ser su introducción. Estaremos definiendo funciones básicas de un enrutador, tablas de ruteo, implementación de ruteo estático y dinámico, protocolos como el RID o SPF, IGRP y EIGRP. Y por último, lo que es la configuración de enrutador, switches y MILAN. Configuración de equipos de comunicación. Es el proceso esencial para establecer y mantener la conectividad de una red. Implica definir parámetros operativos en dispositivos como enrutadores y switches para que puedan interconectar dispositivos, gestionar el tráfico y asegurar la comunicación eficiente y segura. Una configuración adecuada es la base de cualquier infraestructura de red robusta. Para ello necesitamos varios elementos claves importantes, como es la conectividad, que es la que nos va a permitir que los dispositivos se comuniquen entre sí. El rendimiento. Este se va a encargar de optimizar la velocidad y eficiencia del tráfico de datos. Seguridad. Un elemento también muy importante, ya que a través de él se protege la red contra accesos no autorizados y amenazas. Y la escalabilidad, que es diseñar la red para crecer y adaptarse a futuras necesidades. Funciones básicas de un enrutador. Los enrutadores son el cerebro de la red. Ellos están encargados de dirigir el tráfico de datos entre diferentes redes. Su función principal es determinar la mejor ruta para que los paquetes lleguen a su destino. Entre sus funciones básicas vamos a conseguir lo que es el encaminamiento, o mejor conocido como el routing. Su función principal es decidir a dónde enviar los paquetes basándose en las direcciones IP de destino y su tabla de enrutamiento. Luego tenemos la conectividad interredes. ¿De qué se encarga esto? ¿O qué quiere decir esto? Que es cuando se conectan redes diferentes. Ejemplo, lo que es la LAN con internet, o cuando conectamos varias LAN. Ahí entra lo que es la conectividad interredes. Seguidamente tenemos la segmentación de red. No es más que dividir grandes redes en sus redes más pequeñas para mejorar el rendimiento y la seguridad. Seguridad. Aquí entran lo que son los ACL, que son la forma en que accesamos a cada puerto de la IP cuando denegamos o damos permiso a un puerto. Y los firewall básicos. Muchos routadores ofrecen funciones básicas de firewall para filtrar tráfico y controlar esos accesos. Después tenemos las NAT, que es la traducción de direcciones IP.
A través de él se permite que múltiples dispositivos en una red privada compartan una única dirección IP pública para acceder a Internet. Aun cuando nosotros en nuestros hogares, cuando estamos conectados al router inalámbrico, todos van a tener IP muy similares, por lo menos los primeros 3 octetos, pero todas ellas van a estar vinculadas a una red pública, que es la que nos está administrando lo que es el ISP, el proveedor de servicio de Internet. Luego tenemos el DHCP, que es el protocolo de configuración dinámico de hosts. Recuerden que los hosts son nada más y nada menos que esos dispositivos que están conectados a nuestra red. El DHCP se encarga de asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos de esa red. Para eso existen servidores de DHCP, y también los routers tienen esa capacidad de tener o de hacer de DHCP y poder automáticamente asignar esas IP sin necesidad de nuestra intervención. Tablas de ruteo o routing table. Las tablas de ruteo es la base de datos interna que todo enrutador mantiene para tomar decisiones de reenvío de paquetes. Contiene información esencial sobre las rutas conocidas en la red. Dentro de estas tablas de ruteo existen componentes de entrada de tabla de ruteo. Entre esos componentes tenemos la red de destino, que es la dirección de la red a la que se puede llegar. Tenemos la máscara subred, que define el tamaño de la red de destino. Tenemos el next hop o el siguiente salto, la dirección IP del siguiente enrutador en el camino hacia el destino. Luego tenemos la interfaz de salida. Esta es la interfaz física o lógica del enrutador por la cual debe salir el paquete. Métricas, eso también es parte de la tabla, de esa tabla de ruteo, que es un valor que indica la distancia o costo para alcanzar esa red, usando protocolos de ruteo dinámicos para elegir la mejor ruta. Ahí donde entran los protocolos que ya más adelante vamos a mencionar otra vez, que es los protocolos RID, el OSPF, el GRP y el EIGRP. Y por último tenemos el origen de la ruta, cómo se aprendió esta ruta, es decir, directamente conectada, estática o por un protocolo de ruteo dinámico. Aquí tenemos un ejemplo de la información esencial que tiene una tabla de ruteo. Fíjense que tenemos la red de destino, máscara subred, siguientes hops, interfaz de salida, métrica y origen de la ruta. Estos son varios casos, varios tipos de IP y varias máscaras subred. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la parte de la configuración.
Entonces, como les iba diciendo, parte de la configuración de cómo es la dirección IP, cómo está compuesta, de qué manera esto lo lee nuestro router. Una dirección IP está compuesta por 4 octetos. Cada uno, donde se separa estos puntos, es un octeto. Está compuesto por 4 octetos, cada uno dotado por 8 bits cada uno. Es decir que en total una dirección IP está dado por 4 bytes. Fíjense que existe una parte que le pertenece a la red. En este caso, los 3 primeros octetos le pertenecen a la red con 24 bits. Mientras que cada octeto, ¿por qué 24 bits? Si estamos hablando de que cada octeto está compuesto por 8 bits en su totalidad, entonces son 32. 8 por 4, 32. En este caso, solamente los 3 primeros octetos son parte de la red. Y como son los primeros 3, obviamente 8 por 3, 24 bits que son fijos. Estos no se van a modificar. Cuando ustedes revisan sus dispositivos, ya sea su computador o su teléfono, siempre verán que si están conectadas a una misma red, las 3 primeras no cambian, siempre cambia el último octeto, que es la parte del host. Y ya dijimos que un host es ese dispositivo que está conectado a esa red. Dentro de esa parte de hosts, en este caso, hay 256 valores. 256 valores. Los cuales esto me van a permitir conectar a 256 hosts. La máscara subred, en este caso, este 255.255.255.0 es el equivalente a tecla o slash o barra 24. Ese es el equivalente. Cuando nosotros veamos una dirección IP y al lado aparezca este número decimal 24, quiere decir que su dirección, su máscara subred es esta, tal cual como está acá. De los cuales, obviamente, fíjense, aquí nos dicen 256 valores, su último octeto. Host variables del 0 al 255. Si tomamos en cuenta el 0 al 255, tendremos los mismos 256 valores. De igual manera, aquí nos indica que los 3 primeros octetos pertenecen a una red fija. Se supone que todos estos octetos están activados en 1, todos los 8. Al yo activar los 8 bits que tiene ese octeto en lo que es una tabla de potencia, que después más adelante se lo explicaré mejor, verán por qué da 255. Y algunos preguntarán, profesor, pero si da 255, ¿por qué hay 256 valores? Porque siempre también tomamos en cuenta el 0. Entonces fíjense que coincide parte de la red y lo que es la parte del host. ¿Cuál es la relación inversamente proporcional? Entre más bits en máscara, es decir,
más unos activados, la red es más grande en cobertura. Pero entre menos bits en máscara, es decir, más 0, la red es más pequeña en hosts. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que es más pequeña en hosts, entonces será más grande en redes. Si yo, por ejemplo, estuviese utilizando los dos primeros octetos y esta fuese solamente la parte de la red, los dos primeros octetos, ahora yo tendría 256 por 256. Así que ahora tendría una cantidad muy superior de hosts, porque tengo que multiplicar la cantidad de ambos octetos. Entonces, entre más ceros tenga de derecha a izquierda, más hosts variables voy a tener. Aquí tenemos una tabla de referencia rápida que les puede servir mucho. Aquí tenemos el prefijo. Fíjense que este prefijo CIDR significa lo que son las conexiones de dirección de interconexión o intermedias. Y fíjense que 24 hace relación a 255.255.255.0 bits en la red. 1, 2, 3, cada uno tiene 8 bytes, entonces serían 8 por 3, 24. ¿Cuántos bits por host? 8. 8, 16, 24. Hosts totales 256. Hosts usables 254. Ya más adelante les explicaré por qué si son 256 solamente 254 van a ser usables. De hecho, siempre se le va a restar 2. Entonces fíjense en el ejemplo que le estoy mencionando anterior, que si yo tomo solamente para la red los dos primeros octetos y dejo para los hosts los dos siguientes, fíjense que me da 65.536 hosts. Si fíjese lo grande que es la cantidad de hosts que podemos conectar, y obviamente se le restan 2. Entonces esto, como dicen por allí, ojo al Cristo que es de cristal. Implementación del ruteo. Para la implementación de ruteo tenemos el ruteo estático y el ruteo dinámico. Para el ruteo estático, las rutas son configuradas manualmente por un administrador de red, es decir, nosotros somos los que vamos a hacer las distintas configuraciones de esas rutas. Nosotros mismos vamos a ingresar esas IP. En el ruteo estático, las rutas son configuradas, como ya les dije, manualmente. Este es uno de los comandos más importantes. IP router, la red de destino. Aquí vamos a colocar la IP de destino, la máscara y el siguiente salto. ¿Cuáles son sus ventajas? Acá sus ventajas tenemos lo que es la seguridad.
haciendo una corrección acá. Entonces, entre las ventajas tenemos la seguridad. Nadie puede alterar la tabla de ruteo sin acceso físico o remoto al equipo. Nadie. Sin sobrecarga. Cuando hablamos sin sobrecarga, el router no gasta CPU ni ancho de banda intercambiando mensajes con otros routers. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Siempre, casi todo tienen sus ventajas y sus desventajas. Entre sus desventajas tenemos, no es escalable. Lo que es el ruteo estático, el router, si un cable se corta, el router no sabe buscar otro camino solo, porque ya está configurado a que simplemente debe seguir un camino que ya el administrador le ha definido. Entonces, esa es la desventaja que hay en el ruteo estático. Su uso: rutas por defecto, lo que llaman default router, hacia internet, redes pequeñas con poca variabilidad. Seguimos lo que es el ruteo dinámico, y aquí entramos lo que es, hablamos sobre inteligencia y adaptabilidad, porque aquí el router ya funciona como un verdadero cerebro a nivel dinámico. El router utiliza protocolos para descubrir redes automáticamente y aprender de sus vecinos. Los protocolos comunes, que existen protocolos comunes, tenemos el OSPF, el EIGRP y el RIF. Yo lo había mencionado en un principio, el IGRP. El IGRP, al igual que el RIF, son protocolos que ya están obsoletos y trabajan por vectores de distancia. En el caso del RIF es un protocolo estándar y el IGRP era un protocolo de Cisco. Hoy en día el más utilizado es el OSPF, que es un protocolo estándar. Podemos conectar varios dispositivos de diferentes marcas. Caso contrario, el EIGRP, que es un híbrido entre el OSPF y el RIF, pero es únicamente para equipos Cisco. ¿Cuál es su ventaja? ¿O cuáles son sus ventajas de tener un ruteo dinámico? Primero, la convergencia. Si un enlace falla, el protocolo recalcula una nueva ruta en segundos sin intervención humana. Escalabilidad. Ideal para redes con decenas o cientos de ruteos. Ahora viene su desventaja. Consume recursos del equipo, CPU y RAM, y requiere una configuración inicial compleja. Si para nosotros lograr que él realice ese ruteo dinámico, inteligente y adaptativo, se requiere una configuración que es algo compleja, pero que con el tiempo, cuando ya nos acostumbramos, se nos hace fácil. Entonces, entre los protocolos comunes, bueno, ya tenemos acá, que ya indicamos. Estos son los tres más importantes. En otros videos veremos cómo es la configuración aplicando cualquiera de estos protocolos. A veces se pueden aplicar varios protocolos a la vez, y ahí es donde entra lo que es la redistribución de protocolos.
pero ya lo veremos en clases mucho más adelante. Comparativa de protocolos. Aquí tenemos RIF, vector distancia, extremadamente simple, muy lento, máximo 15 saltos. IGRP, vector distancia, mejor que RIF, métrica compuesta, obsoleto, propiedades Cisco. El que ya le dije que ya es un estado de enlace, estándar mundial, muy rápido, consume más CPU y RAM del router. Y ya por último, que es el híbrido dual, el más rápido en recuperarse y es limitado únicamente a equipos Cisco. Ya para dar también lo que es la parte de la comparativa entre lo que es una implementación de ruteo estático y dinámico, podemos concluir en esta parte solamente que el ruteo estático en complejidad tiene complejidad baja en redes pequeñas, mientras que el ruteo dinámico es baja en redes grandes. En lo que es la intervención del administrador, en el ruteo estático es requerida ante cada cambio. Cada vez que se necesite cualquier tipo de cambio en la red, debe intervenir lo que es la parte humana. Caso contrario al ruteo dinámico, que se hace automáticamente. En la parte de consumo, bueno, ya sabemos que el ruteo estático es mínimo, mientras que el dinámico es alto. ¿Cuál es el mero uso? El ruteo estático para conexiones a internet por rutas por defecto, y el ruteo dinámico cuando son redes ya corporativas internas. Configuración de equipos. Aquí tenemos entonces lo que es el enrutador, el switch y las VLAN. Enrutador. Para una configuración de un enrutador necesitamos configurar lo que es lo más básico, que es el nombre de host, su seguridad, es decir, configurar una contraseña por consola y de modo privilegiado, que eso también lo vamos a ver mucho más adelante. Las interfaces, asignar direcciones IP y activar o desactivar. Cada uno de sus puertos se pueden activar o simplemente dejarlo desactivado. Eso también lo veremos mucho en otros videos. Y el enrutamiento, activar el protocolo elegido. El más utilizado es el OSPF, ese es el que más vamos a utilizar. Luego tenemos el switch. En el switch tenemos igualmente lo que es la identificación. Podemos cambiarle el nombre del switch. La seguridad, que va a cifrar el acceso de modo privilegiado. El acceso, que configura el acceso remoto. Y una IP de gestión, que esta permite administrar el switch vía red. Ya por último tenemos las VLAN. Ya como muchos sabrán,
una red de área local virtual. Eso es lo que significa VLAN o VLAN. Es aquella donde se agrupa dispositivos lógicamente, sin importar su ubicación física. Un solo switch podemos configurarlo para que actúe como VLAN. Es decir, podemos tener varias redes separadas dentro de un switch y que unas no se conecten con otras. Lo primero que se debe hacer en esta configuración es crear la VLAN. Es una creación de la VLAN. Luego asignar los puertos que van a tener acceso a ciertos dispositivos dependiendo de la VLAN o cuántas VLAN tengamos, y el enlace troncal, que es la configuración de puertos para que se conecte el switch entre sí y transportar múltiples VLAN. Es decir, este switch transportará o tendrá varias VLAN. En resumen comparativo, recuerden que en lo que es el modelo OSI, lo que son las capas OSI, recuerden que son 7, el switch, que es el que conecta dispositivos, funciona en la capa 2, que es la capa de enlace. Ahí también entran obviamente en las VLAN, la seguridad de puertos. Y el router, que es el que interconecta redes, trabaja en capa 3, que ya es la parte de red. Ahí donde se maneja lo que son las IP, rutas y protocolos de ruteo. Bueno, hasta aquí fue lo básico de lo que es el resumen de lo que es esta unidad. Aquí tenemos en conclusión la sinergia de la red. Una red eficiente no depende de un solo equipo, sino de la interoperatividad de todos sus componentes. La correcta configuración de router y switches garantiza que la información no solo llegue a su destino, sino que la haga por el camino más rápido y seguro. El ruteo es el mapa, los protocolos son el lenguaje y las VLAN son las fronteras que mantienen el orden y la seguridad en el tráfico de datos. Entonces hasta aquí, mi estimado estudiante, espero que este resumen sea de mucho provecho para cada uno de ustedes, y cualquier duda, opinión, comentario, bueno, ya saben por dónde contactarme, por dónde escribirme, y entonces nos veremos en un próximo video. Felicidad para todos.